sean bienvenidos a este espacio. El día de hoy vamos a conversar un poco acerca de los videojuegos. Como bien sabemos y bien conocemos, todos hemos visto un videojuego, pero el día de hoy nos vamos a enfocar exclusivamente en nuestros niños. ¿Qué beneficios puede tener y qué desventajas puede poseer un videojuego? Y es más, si es recomendable o no es recomendable por un psicólogo o por un experto en la materia. Vamos a iniciar tomando en cuenta las etapas de Piaget. Piaget nos decía que los niños se pueden desarrollar bajo 4 etapas. La primera etapa es la etapa sensiomotriz, que es de los 0 a los 2 años. En esta etapa, el niño empieza a relacionar su entorno consigo mismo. Es decir, el niño intenta entender lo que pasa a su alrededor. En esta etapa surge lo que se llama pensamiento mágico. Es la etapa donde el niño se construye a sí mismo por medio de los demás. La segunda etapa que vamos a ver es la etapa preoperacional, que es la etapa de preprimaria, que abarca de los 2 años hasta los 7 años. En esta etapa el niño no puede hacer operaciones concretas, no puede hacer operaciones mentalmente, tanto de suma como de letras, ¿verdad? El niño aún no ha desarrollado completamente eso. Sin embargo, tiene un poco de uso en la lógica, pero no logra desarrollar toda su capacidad de análisis. La etapa de operaciones concretas, que es la etapa de primaria, que es de los 7 años a los 12 años, nos indican que en este caso los niños ya pueden realizar operaciones mentales, es decir, su lógica ya ha sido desarrollada de mejor manera y ya pueden tener pensamiento abstracto. ¿Qué quiere decir esto? Que ya tienen capacidad de análisis mucho más amplia. Luego de esta etapa sigue la etapa de operaciones formales. La etapa de operaciones formales, Piaget nos decía que inicia desde los 12 años hasta lo que queda de nuestra vida. En esta etapa, los niños ya realizan conclusiones más válidas, ya son conclusiones abstractas, ya pueden desarrollar capacidad crítica y analítica. En esta etapa, que Piaget nos menciona que son las 4 principales, que como ya conocimos es la sensiomotriz, la preoperacional, la de operaciones concretas y la de operaciones formales, nos indica que son básicas en el desarrollo cognitivo de nuestros niños, pues gracias a ellas y al hecho de que las desarrollen bien, los niños pueden pasar de una etapa a otra. ¿Qué ventajas nos puede proporcionar un videojuego? Un videojuego nos puede proporcionar habilidades lógicas matemáticas en el caso de los videojuegos que son patrones o que son de estrategias. También nos puede proporcionar, incluso en un niño que padezca un tipo de timidez, o en este caso no es ansiedad social, sino un poco de timidez. Un niño que es un poco tímido puede desarrollar habilidades personales, es decir, que se va a poder relacionar de mucha mayor facilidad con los demás niños. Sin embargo, también vemos que puede darnos un vocabulario mucho más amplio según sea el caso. ¿Qué desventajas nos puede proporcionar un videojuego? Un videojuego nos puede proporcionar ciertas desventajas, vuelvo y repito, dependiendo del entorno en el que se desarrolle. Las desventajas que nos puede proporcionar un videojuego es sedentarismo en los niños, aislamiento, cambios de conducta y muchas veces también puede generarnos un tipo de ansiedad. Puede detonar un poco. Una de las sugerencias es conocer el contenido de los videojuegos. Otra de las sugerencias es también estar bajo supervisión de un adulto. Y otra de las sugerencias es, gracias a los expertos, ¿verdad? Y a los psicólogos que han hecho varios estudios, se indica que un niño de 10 años en adelante, entre 10 y 12 años, debe de jugar, por ejemplo, un videojuego en promedio 1 hora y durante 2 veces a la semana exclusivamente sin propasarse de ese tiempo. Si el niño se extralimita de ese tiempo, corremos el riesgo de que puedan causar ciertas consecuencias, como en el caso de una ansiedad, que denote una ansiedad, o incluso en el caso de poder ser adicto a las redes sociales o en este caso al videojuego. Algo que yo debo de tomar en cuenta también en los niños es, si yo le estoy dando a mi hijo o a mi hija el beneficio de un videojuego que a él realmente no le costó obtenerlo más que decir gracias, el niño tiene que tener también, en este caso, no trabajos, pero sí responsabilidades de acuerdo al beneficio que se le está dando. Por ejemplo, no puedo yo como padre de familia darle a mi hijo un videojuego, por ejemplo, el famoso PlayStation 4. Si se lo doy a un niño de 9 años,
que él nunca en su vida ha levantado ni siquiera los zapatos del colegio, voy a tener un desbalance entre el beneficio y la responsabilidad que tiene mi hijo. Entonces no lo estoy haciendo yo un ser independiente, ni mucho menos responsable. La recomendación sería darle al niño responsabilidades o actividades que vayan de acuerdo al premio, ¿verdad? Si el niño tiene ese beneficio, tiene la obligación y es responsable de ayudar en casa, por lo menos. Si tiene 10 años, el niño ya tiene que poder levantar su ropa, lavar sus zapatos, limpiar su cuarto, sacar al perro, limpiar lo que hace el perro, de la manera en que vayan los beneficios. Déjenme decirles que el método Montessori no excluye a los niños del uso de los videojuegos, sino que al contrario, los educa y les hace ver la responsabilidad que tienen ante el uso de esto. Algo importante que debemos de tomar en cuenta es que, como ya sabemos, nuestros niños solo tienen recomendablemente permitido utilizar los videojuegos 2 veces a la semana y 1 hora solamente. Entonces, ¿qué pasa con el resto de horas? Lo recomendable es que ellos utilicen juegos de mesa o juegos que construyan ahí sí que su conocimiento tanto lingüístico como matemático o motriz, como es el caso de estos juegos o de estos otros, que son los más recomendables. Algo importante que yo quiero que sepan es que el método Montessori influye en la salud mental de los niños en varios aspectos. Si nosotros dejamos que nuestros niños jueguen constantemente y sin límite de tiempo los videojuegos, vamos a hacer de ellos niños asociales. Los niños asociales son los niños que se excluyen de la sociedad, que no les gusta relacionarse con nadie. Sin embargo, al nosotros promover el método Montessori, o al promover el juego recreativo, los juegos de pensamiento lógico, los juegos lingüísticos, estamos permitiendo que el niño sea un niño social, un niño que pueda establecerse en la sociedad sanamente y que pueda establecer relaciones con los demás sin dificultad. Por lo tanto, como encargada de informarles a ustedes sobre la salud mental y como responsable de nuestros niños, yo quiero que ustedes sepan que uno de los métodos más recomendables por nosotros los psicólogos es el método Montessori, y es que el niño aprenda jugando. Algo importante que yo quiero que ustedes tomen en cuenta es que incluso en esta institución se realizó un estudio sobre ansiedad social, sobre ansiedad fisiológica, sobre inquietud, todo aplicado en método Montessori y utilizando una escala de medición de Reynolds, que es la escala de medición número 2. Esta escala nos permitió, con una muestra de los niños en la etapa de Piaget, que nos decían que es la etapa operacional, que es la etapa de primaria, hicimos un estudio y este estudio nos lanzó con una muestra que es un poco extensa, nos lanzó que los niños no padecen ni ansiedad social, ni se les detonó ningún tipo de ansiedad fisiológica utilizando el método Montessori. Esto fue contrastado con otra población, es decir, otro grupo de niños en otra institución donde no aplican el método Montessori, y nos lanza que los niños no tienen ni límite de tiempo en los videojuegos, y eso permite que desarrollen inquietud y que la ansiedad fisiológica que ya tenían desarrollada de tiempos atrás, incluyendo la parte neuronal, nos lanzó que los niños tienden a volverse adictos a los videojuegos cuando no tienen de la mano algo recreativo. Es por eso, vuelvo y repito, que lo más recomendable es que los niños aprendan jugando y que en sus tiempos libres tengan juegos a la mano como estos, o incluso si al niño le encanta leer, pueden tenerles libros que sean de su entretención. Algo más para agregarles que me encantaría que ustedes supieran, nos ubiquemos en una parte. Nuestro cerebro está comandado, por así decirlo, por neurotransmisores. Esos neurotransmisores son varios, pero hoy voy a mencionar 2, las endorfinas y el cortisol. Cuando nosotros hicimos el estudio dentro de esta institución, se lanzó, como les vuelvo a repetir, que no había ni ansiedad social, ni ansiedad fisiológica, ni inquietud, ni nada. Por el contrario, entonces, al utilizar el método Montessori, nosotros estamos liberando las hormonas de la felicidad, que son las endorfinas. En el caso contrario de la otra institución donde nosotros hicimos un estudio, no nos lanzó nada de ansiedad, sin embargo, sí nos lanzó como ciertos pincelazos de inquietud, y los niños se pueden volver adictos a esta situación, ¿verdad? Y también que el neurotransmisor que se ve más liberado en este caso no va a ser la endorfina, sino que va a ser el cortisol. El cortisol es la hormona o el estímulo del estrés, es la hormona que nuestro cerebro automáticamente
pues libera al momento de nosotros no educarnos en cuanto a los videojuegos. Entonces recuerden, la recomendación principal de todo esto es tener una hora límite, una rutina estable y también incluir juegos que sean recreativos para los niños y que desarrollen sus pensamientos tanto lógicos, lingüísticos y motrices.